se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere. Recordemos, hermanos, de toda la angustia que tenía el apóstol Pablo en saber cómo estaban aquellos hermanos en Tesalónica, y asimismo aquel refrigerio, ¿verdad?, que sintió, aquella paz que tuvo cuando Timoteo llegó y le informó las buenas nuevas. Y asimismo, hermanos, terminamos con el versículo 10, cuando va empezando una oración. Está empezando a orar hacia Dios. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10 a versículo 13. Capítulo 3, versículo 10 al 13, primera carta a los tesalonicenses. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. Dice la palabra: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, en el primer versículo, en el versículo 10, donde dice: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo refleja, hermanos, una vida de oración. Una vida, hermanos, de oración constante y permanente. Dice que de noche y de día. La oración, hermanos, es la única comunicación hacia nuestro Dios. Y debemos tener fe, hermanos, que cuando uno está orando, Dios, hermanos, está escuchando estas palabras. Por ello dice aquí el versículo 10, orando de día, de noche y de día, con gran insistencia. Está hablando en los tiempos judaicos, hermanos, de noche hacia el día. Y aquí vemos, hermanos, que Pablo había dado gracias a Dios por las buenas nuevas que había traído Timoteo. Y recordemos, hermanos, que anteriormente habíamos hablado y habíamos dicho, hermanos, que el apóstol Pablo ya no encontraba palabras para dar gracias a Dios. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, donde dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba orando por los hermanos en Tesalónica, pero dice, hermanos, que estaba con una gran insistencia a cada momento, a cada instante. Esto, hermano, nos lleva a aquellos versículos de 1 Tesalonicenses 5 y 7 que dice: orar sin cesar.
Asimismo nos lleva a aquello que dice en 1 Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 8, que dice que los hombres oren en todo lugar, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos entender nosotros que la oración es muy importante. Y es la única comunicación que tenemos con nuestro Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo platica con su esposa? Pues nada más cuando le pedimos de comer, ¿va? Ya tengo hambre. Y es la única vez que le hablamos. O nada más le hablamos ese momento, ¿verdad que no? Si no estamos interactuando con ella todas las veces que la vemos. Bueno, con Dios, hermanos, ¿cuántas veces platicamos con Él? ¿Cuántas veces dialogamos con Él? ¿Cuántas veces nos ponemos aparte en lo individual y lo oramos a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, nos juntamos con familia en la mesa y damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces nos ponemos, hermanos, a orar por alguna necesidad que se tiene, tanto en lo particular o tanto en lo congregacional? Por ello, hermanos, la oración es importante. Dice ahí en Efesios, hermanos, Efesios, hermanos, ahí para adelante o para atrás, bueno, para acá, para la izquierda, ¿va? Efesios, hermanos, capítulo 6, versículo 18, donde nos dice la palabra lo siguiente: orando cuando tengas sueño, cuando estás enfermo, cuando tienes hambre. ¿Verdad que no dice eso? Dice orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Verdad, hermanos, que es necesario orar unos por otros? Así como lo estaba haciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Pero, hermanos, volvamos a los pasajes que estábamos leyendo en 1 Tesalonicenses. A los pasajes que estamos leyendo, hermanos. Si gusta, ahí puede usted poner un separador, hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, donde estamos leyendo. Porque vamos a estar saliendo y metiéndonos a este versículo. Aquí, hermanos, dice el versículo 10, hermanos: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falta y completemos lo que falta a vuestra fe. Aquí, hermanos, estaba orando el apóstol Pablo, hermanos, para ver otra vez o nuevamente a los hermanos. Aún así, hermanos, aunque Timoteo le trajo las buenas nuevas, me imagino, hermanos, que se llenó de más gozo y quería ir a ver a los hermanos. Quería estar allí, pero con un propósito. Dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Aquí lo que está refiriendo, hermanos, hablando de la fe, se está refiriendo a la doctrina. Los hermanos de Tesalónica, hermanos, aún todavía no habían madurado en su conocimiento. Y quizás, hermanos, tenían todavía duda de la segunda venida del Señor. Por eso, hermanos, todo el capítulo 4 del versículo 13 al 18 y del 5:1 al 11 habla, hermanos, de la venida del Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo iba a los hermanos de Tesalónica para reafirmar esa duda que ellos tenían. Por eso, hermanos, describe estos 17 versículos del capítulo 4, versículo 13 al 18 y del 5:1 al 11, para aclararles, para confirmarlos o reafirmarlos respecto a la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, dice finalizando el versículo: y completemos lo que falte a vuestra fe. Pregunto, hermanos, ¿nosotros ya lo sabemos todo? Martín, entonces, ¿qué hay que hacer?
¿Deseas ver al hermano Sergio para que te enseñe? Nah, yo aprendo solo, ¿verdad? Bueno, sí se puede aprender solo, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Se busca también que de un gran apoyo, ¿verdad? De hermanos maduros. Por eso, ¿verdad? Por eso la enseñanza, ¿verdad? Se debe tener con la iglesia de hermanos maduros, enseñándoles a niños espirituales. La escuela debe estar en cada iglesia local. Si no, entonces, hermanos, si yo mando a alguien a una escuela, pues entonces, pues yo también voy, ¿verdad? Porque pues entonces quiere decir que a mí me falta también. Entonces aquí la cuestión, hermanos, es que la enseñanza debe ser en la congregación local. Por lo tanto, hermanos, vemos aquí la necesidad de que Pablo les enseñase a esos hermanos que aún eran niños en Cristo. Dice el versículo 11, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo esto, hermanos? Bueno, si nos regresamos, hermanos, al capítulo 2, versículo 18, ¿qué estaba pasando? Dice el capítulo 2, versículo 18 de misma primera carta a Tesalonicenses, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por eso, hermanos, está orando el apóstol Pablo para que Dios, hermanos, abra camino, ponga los medios para que Pablo, ¿verdad?, llegue a ver otra vez a los hermanos. Por eso, hermanos, siempre se ha empleado esto, de que el apóstol Pablo, hermanos, es un padre para ellos. Y ellos son hijos espirituales. Y era la necesidad, hermanos, de que el padre estuviera con sus hijos. Por eso anteriormente ponía un ejemplo, hermanos, ¿qué haría usted si de repente le arrebatasen sus hijos? Y supiera, hermanos, que está a 300 kilómetros, pues va a ser desesperado para llegar. Allá va a buscar todos los medios para que esté allá. Bueno, esa desesperación, esa necesidad es lo que tenía el apóstol Pablo. Vamos a leer, hermanos, versículo 12 al versículo 13, de ahí mismo de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros a vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Del versículo 2, hermanos, al versículo 13, el apóstol Pablo, hermanos, hace 3 peticiones dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Antes de que Pablo llegue a Tesalónica, el apóstol Pablo está orando a Dios y le está pidiendo 3 peticiones a la iglesia de Tesalónica. La primera, que los hermanos rebosen en amor, o sea, crecer y abundar en amor. Y recordemos, hermanos, que rebosar es como cuando usted tiene un vaso de medio litro, como es que usa el hermano Sergio para la coca, y luego una coca de 2 litros, o sea, un vaso de medio litro y una coca de 2 litros, y lo echa y empieza a burbujear, ¿verdad? Empieza ¿a qué? A rebosar. Empieza, ¿verdad? Y usted le sigue echando, hermano, yo sí, no, pues yo quiero que se acabe todo, ¿verdad? Está rebosando. Bueno, esa ilustración es lo que está indicando aquí. Dice crecer y abundar en amor, o sea que no haya límites. No haya límites en la cuestión de amarnos los unos a los otros. Como diciendo, no, yo voy a amar al hermano Fernando al 70. Yo voy a amar a mi hermana al 60. Estamos poniendo límites. Yo hasta aquí voy a amar a mi hermana. O como dice el dicho por ahí, ¿verdad? A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Estamos poniendo límites, ¿verdad? Bueno,
aquí dice, hermanos, que no debemos de poner límites. Entonces, la primera petición que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica es que los hermanos rebosen en amor. Ok, ya nos amamos, pues síguense amando más. Y lo primero que dice, unos para con otros. O sea, hermanos, que primero que el amor rebose dentro de la iglesia. O sea, entre los hermanos. Que no haga límite, hermanos, en amarse entre los hermanos. Dice allá en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Donde nos habla acerca del amor. Romanos 12, 10 dice lo siguiente: amaos los unos a quienes, a los otros. ¿Con qué? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, el apóstol Pablo, es que debemos, hermanos, de tener en gran precio, en gran valor en cada uno de nosotros. Es como si el hermano Martín fuera una perla. Es como si el hermano Sergio fuera un diamante. O sea, un gran valor, atesorarlo. Y también hacia mí, ¿verdad? Que nos apreciemos unos a otros, que nos tengamos ese gran valor. Que no nos despreciemos. Es un simple carbón el hermano. El carbón no tiene poco valor. Quiero que, no, o sea, apreciarlo como si fuera una pepita de oro, una perla, algo valioso, ¿verdad? Así es como quiere que Pablo, ¿verdad?, amemos y que esté rebosando ese gran amor. Y este amor, hermanos, que está hablando aquí el apóstol Pablo, es que consiste, hermanos, en la unidad, soportándonos los unos a los otros. Consiste, hermanos, en que seamos leales. Consiste, hermanos, en que tengamos confianza, y consiste, hermanos, en que seamos refugio unos para con otros. Y de esa manera, hermanos, vamos a estar rebosando entre nosotros. Pero, hermanos, volviendo otra vez a 1 Tesalonicenses, por eso pónganle un separador ahí, para que se vaya más rápido a esa lectura. Dice: crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Recordemos, hermanos, que los hermanos en Tesalónica tenían enemigos. Y esos enemigos eran aquellos que no habían creído cuando Pablo estaba predicándoles acerca de Cristo. Bueno, también dice que debemos de amar a todos. O sea, lo segundo que nos pide el apóstol Pablo en que rebosemos en amor es para con los de afuera. Pero, ¿cómo nosotros vamos a rebosar en amor para con los de afuera? Bueno, tener la misma actitud que tuvo Cristo. Cristo, ¿verdad?, vino a amar a quienes, a todos. Entonces nosotros, ¿verdad?, lo que debemos demostrar ese amor rebosando hacia los de afuera es llevarles el evangelio. Llevarles el evangelio para que ellos también alcancen el perdón de pecados. Nuestro amor con los de afuera es mostrarles la palabra de Dios para que ellos también comprendan y entiendan que deben de recibir a Cristo. Entiendan y comprendan que separados del Señor nada son. Entiendan y comprenden que deben de arrepentirse, si no, ¿verdad?, van a vivir una vida de tormento. Ese es el amor en el cual nosotros debemos demostrar hacia los de afuera. Y no llevarles ahí un kilito de harina, pues, véngase para acá. No llevarles una paca de ropa y véngase para acá, no. Llevarles el evangelio. Para que se comprometan ¿con quién? ¿Conmigo o con la palabra? Con Dios, ¿verdad? Con la palabra. Y no conmigo. Si no,
con la palabra. Por ello el amor que debe rebosar hacia los de afuera es llevarles el evangelio para que también ellos alcancen el perdón de pecados. Pero vamos a ver la segunda petición, hermanos, en el versículo 13. En el versículo 13 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, dice: para que sean afirmados vuestros corazones. La segunda petición que está pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es que los hermanos se fortalezcan en sus corazones. Entonces, hermanos, el Señor a través del amor fortalece los propósitos, hermanos, internos y los deseos, ¿verdad?, que tiene cada uno de nosotros. Quiero decirles que un corazón fortalecido, hermanos, es como aquel metal que es templado. Cualquier cosa, ¿verdad?, que el metal templado golpea o lo golpea, resiste. Y va a resistir bastante. ¿Por qué? Porque es templado. Bueno, un corazón fortalecido, hermanos, estará menos inclinado a los deseos de esta vida, de este mundo. Si antes, ¿verdad?, dijo ayer un hermano que estamos en la clase, dice, bueno, a mí me gustaba antes, ¿qué es el pasito duranguense, verdad? Nomás ponía la música y empezaba el pie. Y ahora, pues como si ya me está llamando menos la atención. Bueno, se está fortaleciendo. Pero qué tristeza, hermanos, que hay hermanos que ya se tienen 15, 20, 30 o más años en el cristianismo y todavía les llama la atención las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo está orando, hermanos, que los hermanos en Tesalónica se fortalezcan sus corazones para que tengan un corazón fortalecido y estén menos inclinados a desear la vida mundana. Y cada vez, hermanos, que usted supera alguna prueba o tentación, su corazón, hermanos, se va fortaleciendo y así mismo, hermanos, seremos diferentes al mundo. Como un acero bien templado, bien fortalecido, se diferencia, hermanos, ante todos los demás. Asimismo, nosotros debemos de ser un corazón bien fortalecido. Que vengan tentaciones, que vengan pruebas y uno sigue al frente. Esto es lo que está orando el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. ¿Qué dice Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decimos de memoria, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene la primera prueba, y viene la tentación, y para abajo. Oye, hermano, pues, ¿no estás diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque cuando decimos eso, hermanos, estamos diciendo que el Señor es la fuente de nuestra fortaleza. Pero, ¿qué pasó con el hermano? No, ya no vino. ¿Y eso? Pues está débil. Oye, pues no tiene en su pared, no decía en su boca, no anhelaba diciendo, ¿verdad?, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego, para abajo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, simplemente no estamos tomados de la fuente de la fortaleza que es Cristo. Por ello, hermanos, Pablo insistía a cada momento en esa oración para que los hermanos fueran bien o estuvieran bien fortalecidos. Y así, hermanos, cualquier viento de doctrina que venga no los pueda tumbar. Asimismo, nosotros debemos estar bien fortalecidos, bien templados, para que cualquier viento de doctrina que venga no nos tumba o no nos lleve, ¿verdad? Muy bien. Tercera petición, hermanos, que está pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice ahí mismo donde estamos leyendo en la primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice ahí a mediación, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre. La tercera petición, hermanos, que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, es que los hermanos se presenten irreprensible en santidad al Padre. Y esto, hermanos, es donde se podría decir se batalla bastante, hermanos. Porque muchos han venido a los pies del Señor, pero así como muchos han venido, muchos se han retirado. ¿Por qué, hermanos? Porque no han luchado para ser irreprensibles en santidad ante la presencia del Padre. Y la santidad, hermanos, quiero decirles que es limpieza, es pureza, es estar separados del mundo, es estar excluidos de los deseos mundanos. En pocas palabras, hermanos, apartados para el servicio del Señor. Eso es ser santos, buscando la santidad, servirle a nuestro Dios. Esta cualidad, hermanos, debe de ser la conducta de cada cristiano, según lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Esta cualidad es la conducta de cada cristiano, según lo que dice 1 Pedro 1:15. ¿Quién lo tiene? 1 Pedro, primera epístola, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dicen alguna? ¿Verdad que no? Dice en toda vuestra manera de vivir. Dice, hermanos, que debemos ser santos como aquel que es santo, ¿sí? ¿Quién? Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Al momento de mirar, al momento de pensar, al momento de hablar, al momento de oír, al momento de sentir y al momento de practicar. Toda nuestra manera de vivir debe ser santo. Debemos de vivir una vida en santidad. Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 4, nos dice, hermanos, que el objetivo del cristiano es la santidad ahora, en esta vida, en este momento, en este día. No dice que para mañana, sino que hoy. Porque vamos a leer lo que dice, hermano, para explicarlo la siguiente. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad, hermano, la debemos estar buscando en la actualidad, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Para qué, hermanos? Para que así estemos bien ante la presencia del Señor. La santidad no la vamos a encontrar después de la muerte, sino hoy, ¿verdad? Como dijo Fox, ¿verdad? Hoy y hoy. Mañana, ¿para qué? Mañana no hay nada seguro que lo vivas. El pasado ya pasó, sino que es hoy, ¿verdad? El propósito del día de hoy es que nos presentemos santos ante la presencia del Señor. Y dice, hermanos, ahí en 2 Timoteo, ahí más adelantito, en 2 Timoteo, si alguien lo tiene, capítulo 2, versículo 15, hablando acerca de lo mismo. 2 Timoteo 2:15. ¿Quién nos dice? ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Si el objetivo del cristiano, hermanos, es la santidad ahora, y la santidad, hermanos, debe ser la cualidad y la conducta del cristiano, entonces, hermanos, debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Y esto, hermanos, simplemente es algo que nos debe interesar a todos nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sin este requisito, hermanos, sin este requisito, si no lo cuidamos, si no es nuestra cualidad, si no es nuestro objetivo, si no es nuestra conducta, quiero decirle, hermanos, como dice Hebreos 12, 14, no veremos a Dios. Así de simple. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿es necesaria esta cualidad? Sí, ¿verdad? ¿Es necesaria, hermanos, esta conducta? Sí, ¿verdad? ¿Es necesario la santidad en nuestro diario vivir? Sí. Porque dice que sin esto nadie verá al Señor. Por eso dice la palabra, sé santos como yo soy santo. Muy bien. Pero dice, hermanos, que para con Dios, ¿sí? La santidad, hermanos, se debe reflejar para con Dios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque ante el hombre le podemos mentir. Yo siempre he dicho, hermanos, vengo con corbata, ¿verdad? Bueno, parece que la quité de la cortina, ¿verdad? Vengo con corbata, con saco. Y el hombre, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Lo exterior, ¿verdad? Vengo con zapato de charol, con pantalón bien planchado, camisa bien planchada, con corbata, con saco. Y ustedes me ven entrar y... es el hermano, mi respeto, ¿verdad? Mi respeto es el hermano. Ahora, hermanos, bien espiritual, porque vemos lo exterior. Pero, hermanos, quiero decirles que dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Dios mira no solamente lo exterior, sino mira el corazón. Entonces, ¿verdad que entre nosotros nos podemos engañar? Pero ante Dios, nadie lo puede engañar. Entonces, hermanos, quiero decirles que la santidad, hermanos, no solamente la debemos demostrar cuando vemos al predicador. La santidad no solamente la debe mostrar cuando ve a un hermano. La santidad solamente no la debe demostrar cuando ve al anciano o al diácono en la iglesia. Sino la santidad, hermanos, debe estar en el temor a Dios. De todos los días estarla llevando. Todos los días estarla practicando. Todos los días estarla puliendo. Perfeccionando más y más en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo, o mejor dicho, nos estamos engañando nosotros mismos, que representemos algo y ante Dios sabe muy bien qué es lo que somos. Por eso les digo, hermanos, el hombre ve lo exterior y podemos decir, no, hombre, el hermano no, habla perfectamente, tiene una mirada de santo, habla con denuedo, tiene un sentir especial. Pero aquí, ¿sí? Aquí, saliendo a la puerta, ¿verdad? Ya es otro. Como dicen por ahí, llega con la iglesia y se pone la vestimenta del cristiano. Sale con la iglesia, se despide con la iglesia y se quita ese traje. Y ahora es otro. Entonces, tristemente, ahí nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso, hermanos, está la aplicación aquí para con Dios, porque a Dios nadie le puede mentir. Por eso, hermanos, debe ser nuestra conducta diaria en el temor a Dios. Muy bien, volvamos otra vez a la primera carta de Tesalonicenses para finalizar, del versículo 13, 3:13, donde estamos leyendo. Dice: en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pregunto, hermanos, ¿hasta cuándo debemos de abundar en amor? ¿Hasta cuándo debemos de reafirmarnos? ¿Y hasta cuándo debemos ser reprensibles en santidad?
¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. O sea, ¿qué nos da a entender todo esto, hermanos? Que esto es constante, ¿verdad? Todos los días que tengamos vida, hay que estarlo practicando. ¿Y sabemos cuándo va a venir el Señor? No, ¿verdad? Entonces, ahí está el temor. De todos los días estarlo empleando. Dice en Mateo, hermanos, 10:22, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, todo esto, hermanos, encierra la preocupación del apóstol Pablo, hermanos, de que los hermanos en Tesalónica lleguen con bien a la presencia del Señor. Y esto, hermanos, es lo mismo hacia nosotros. Nuestra preocupación, hermanos, y también la preocupación del predicador de cada congregación, es que todos los hermanos se presenten bien ante la presencia del Señor. Por último, 2 de Corintios 5:10. Un pasaje, hermanos, en el cual muchos de nosotros ya lo hemos leído. Donde dice, hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos primero, hermanos, estar orando unos por otros, así como lo estaba haciendo Pablo, con una insistencia, como si fuera su plato de comer diario, la oración. Y también, hermanos, que enfocándonos en lo que dijo en las peticiones de Pablo hacia la iglesia tesalónica, es que siempre, hermanos, rebosemos en amor y no haya un límite. Y ese amor, hermano, lo podemos aplicar a 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ay, voy a soportar a Martín. Sí, te voy a creer, hermano. Bueno, dice la palabra que dejemos de creer, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Muy bien. También, hermanos, que los hermanos fortalezcan sus corazones. Debemos, hermanos, estar bien fortalecidos, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Por lo cual, hermanos, debemos de templarnos. Estar con esa templarnos día con día para estar bien fortalecidos y cualquier viento de doctrina que venga no nos puede hacer nada. Cualquier prueba o tentación que venga, ¿verdad? La podamos soportar o seguir adelante. Y así, mis hermanos, que nos presentemos irreprensibles en santidad. ¿Cuándo? Cada día que Dios nos da la vida. Esto es, hermanos, lo que hemos visto en estos pequeños versículos de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 10 al versículo 13. Ya próximamente, hermanos, estaremos viendo el capítulo 4. En el capítulo 4, hermanos, para así ir aprendiendo un poquito más, donde dice el título, hermanos, la vida que agrada a Dios. Es una continuidad, hermanos, de todo lo que Pablo muestra, ¿verdad?, ante los hermanos, cuál es la vida que agrada a Dios. ¿Se ha preguntado usted algún día, hermanos, cuál es la vida que le agrada a Dios? ¿O se ha preguntado usted, lo que yo hago a diario le agrada a Dios? ¿Como yo hablo le agrada a Dios? ¿Como yo veo le agrada a Dios? ¿O lo que yo veo agrada a Dios? ¿Con los que convivo le agrada a Dios? A todo eso, ¿verdad? Todo lo que yo hago en mi vida le agrada a Dios. Entonces, el capítulo 4, hermanos, del 1 al 12, habla simplemente la vida que agrada a Dios. Es una exhortación, hermanos, para que llevemos una vida de pureza, una vida pura, una vida limpia. Y si en esos versículos, hermanos, hay una actitud que usted estaba llevando mal, pues es mejor, ¿verdad?, sacarla a un lado e ir recto, hermanos, ante la presencia del Señor. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Y nos vemos. Pronto
se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guardarla siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu